En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Todo en su medida y armoniosamente. Era una frase común en la antigua Grecia. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, dijo un poeta. Conocemos en la medida en que amamos, escribió un pensador. Construimos edificios, templos y monumentos de gran altura. Nos desplazamos a través de distintas geografías en distancias cortas o extensas. Vivimos pendientes del tiempo y nos pesa su paso. ¿Cuáles son las historias del tiempo? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Cómo se mide la distancia? ¿Cómo se pesa lo que pesa? ¿Y qué más se puede medir? ¿Qué medimos? ¿Cuándo medimos? Hoy, ¿de qué forma se mide el tiempo? El tiempo es una magnitud física que nos permite ordenar sucesos y establecer acontecimientos en un pasado, un presente y un futuro. Bueno, como vimos, los relojes miden el paso de las horas, los minutos y los segundos. Hay relojes de todo tipo, de paredes, pulseras, despertadores. ¡Que alguien apague el reloj! Pero, ¿sabes una cosa? No son los únicos instrumentos con los que contamos para medir el tiempo. Existen otros, como los cronómetros, que son fundamentales para medir un lapso de tiempo con la mayor precisión posible. Su uso es muy importante en la industria y en las comunicaciones, pero especialmente en las disciplinas deportivas. ¿Ya te despertaste? ¿Estás listo para hacer ejercicio? Yeah. Ok, ahora sí, estoy listo. Perfecto. En las competencias como los Juegos Olímpicos, los deportistas marcan récords. ¿Y qué es un récord? Es el tiempo mínimo empleado para realizar una actividad. Por ejemplo, recorrer 100 metros llanos o nadar 500 metros en un determinado estilo. Esas marcas son posibles de medir con instrumentos de la más absoluta precisión. Muchas veces es muy delgada la línea que separa al ganador del resto de los competidores. Pero, ¿qué es un cronómetro? El cronómetro es el nombre que se le da a un tipo específico de reloj usado para medir pequeños intervalos de tiempo, generalmente hasta milésimas de segundo. Lo tenemos naturalizado tal como nos pasa con los relojes, pero en muchos momentos de nuestra vida cotidiana hemos usado o hemos visto que se usa un cronómetro. Por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol por televisión o cuando vamos a practicar deportes o hacer algún tipo de ejercicio, el tiempo se marca en minutos y segundos. Algunas milésimas de segundo pueden marcar una victoria o una derrota, por lo que saber el tiempo con precisión es fundamental. Y un cronógrafo, se dice así, profe, ¿no? Sí, está bien. ¿Un cronógrafo? ¿Qué es eso?
Tal como indica su nombre, un cronógrafo es un instrumento que sirve para registrar gráficamente el tiempo transcurrido durante un intervalo determinado. Marca un inicio, una parada y una puesta a cero nuevamente. El 14 de mayo de 1862, el inventor y relojero suizo Adolf Nicol presentó un reloj de bolsillo donde la aguja de los segundos, también llamada aguja trotadora, se podía detener y volver a la posición de cero. El cronógrafo fue precursor al cronómetro, haciendo posible que se midiera con exactitud el tiempo de duración de las competencias atléticas. ¿Sabes en qué deporte se tiene el primer registro de medición del tiempo con minutos y segundos? En hipismo, las carreras de caballos. La medición apareció por primera vez en un tratado inglés de hípica de 1866. El término cronómetro se limita al tiempo racional, lineal, un tiempo marcado por y para el deporte. El cronómetro toma diferentes formas para medir con exactitud y usa diferentes elementos y nuevas técnicas. Las salidas de determinadas especialidades atléticas son objetivadas utilizando sensores eléctricos, cronómetro electrónico. En la final de los 100 metros libres de natación masculina, en las Olimpiadas de Londres del año 2012, el nadador norteamericano Nathan Adrian le arrebató la medalla de oro al australiano James Manguson, el favorito en ese momento, por una centésima de segundo, y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Este tipo de competiciones pone en relieve la necesidad de una sincronización exacta y la importancia del cronómetro. Me vine preparado porque estoy muy concentrado. Me encanta porque hoy te propongo que las preguntas sean en forma de adivinanzas. ¿Qué te parece? Me encanta. Soy muy bueno para las adivinanzas y a los chicos y chicas estén muy atentos. Bueno, vamos a ver entonces la primera, que dice: para unos soy muy corto, para otros regular, para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. Ya lo tengo. Ustedes venimos hablando sobre eso. No digas la respuesta todavía. Piensen bien y la respondemos luego. Ok. ¿Hay otra? Sí, voy a dar otra. Acá está. 12 caballeros nacidos del sol, todos mueren antes de los 32. Espera, ya sé la clave. Está en de 12. Una parte sí. Otra parte de la clave está en que no llega a 32. Creo que lo tengo, pero te lo respondo después. ¿Cómo nos orientamos en el tiempo? Sabemos que nuestro cerebro está lleno de percepciones del tiempo. Nuestras rutinas nos ordenan los días. Despertamos por la mañana porque ya descansamos. Sabemos que es el mediodía porque tenemos hambre y sabemos que es la noche porque tenemos sueño. Es decir, que nuestro cuerpo también está lleno de percepciones sobre el tiempo. Algo tan etéreo como concreto, mágico. Nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo. Crecemos, maduramos, envejecemos. Y un poco sobre eso se trata este tema que estamos por escuchar. De los cambios, de los estados, de la madurez, de la sabiduría. Todo enmarcado por una inocente pregunta: ¿cuánto tiempo más llevará? Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará?
disimulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán que viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí, no suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te pegaste al viento sin pensar por qué. ¿Cuánto tiempo nos llevará? ¿Cuánto tiempo nos llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? En el programa de ayer pudimos ver cómo se organiza el tiempo en nuestra época, a través de años, meses, días y horas. Agendas, almanaques y calendarios nos permiten organizar el año y saber, por ejemplo, en qué semana del año estamos, cuándo empiezan las estaciones o cuándo cambia la luna. Pero, ¿cómo se organizaban los habitantes de los pueblos originarios? Desde siempre, los distintos pueblos y culturas se preocuparon por entender el paso del tiempo y registrarlo. Las distintas civilizaciones asociaban el paso del tiempo a fenómenos naturales y cíclicos, como el periodo de tiempo en que la Tierra da la vuelta al Sol sobre su eje, la sucesión de días y noches, las fases de la Luna, las posiciones de las estrellas, la regularidad de las estaciones. De todas estas observaciones surgieron distintos calendarios. ¿Sabías que hay distintos tipos? Hay calendarios lunares, donde el número de días equivale a los ciclos de la Luna, y calendarios solares, el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. El calendario gregoriano es un calendario solar. ¿Cómo medían y organizaban el tiempo los pueblos de América antes de la llegada de los conquistadores? El tiempo más inmediato lo medimos, lo controlamos con el reloj, y el tiempo más amplio lo medimos con el calendario. Pero no siempre fue así. Durante miles de años, el esfuerzo por medir el tiempo y crear un calendario factible ha sido una de las grandes luchas de la humanidad. El empeño por organizar y controlar el tiempo sigue siendo constante hoy día. La observación del Sol y la Luna para determinar distintas etapas data de la Edad Antigua. Casi todas las culturas antiguas adoraban a la luna. Egipcios, griegos y romanos la convirtieron en deidad a la que han dedicado festividades y rituales solemnes. Aunque la luna no fue el único reloj de la antigüedad, sino uno de los elementos naturales utilizados por los pueblos antiguos para medir el tiempo y predecir acontecimientos como el cambio de estaciones, las lluvias estacionales y las cosechas, por ejemplo. Hay una cultura antigua que dio origen al calendario y uno bastante complejo, por cierto. Fueron los mayas. Eran muy estudiosos y organizados, y sus objetivos eran tanto prácticos como esotéricos. Tenían un sistema calendárico y llevaban minuciosos registros de una serie de ciclos que se basaban en los movimientos de las deidades celestes, el Sol, la Luna y el planeta Venus entre los más prominentes. El almanaque sagrado era de 260 días, el año común de 365 días y la rueda calendárica de 52 años.
Estos conceptos antiguos eran compartidos por todos los pueblos de Mesoamérica. Otro pueblo muy importante con grandes conocimientos sobre el tema fueron los aztecas. En el calendario del sol sostenían una secuencia de días y años oriunda de los toltecas y compartían con los mayas dos tipos de año. Uno de 365 días y otro año de 260 días, religioso y ceremonial. Sin duda, dos culturas antiguas que sabían mucho de esto, dedicaron sus días a profundizar sus conocimientos y a organizar el tiempo de manera especial. La observación de los cuerpos celestes y los ciclos de la naturaleza en los pueblos originarios de América han quedado plasmadas de diferentes formas que se preservan hasta hoy en día. La importancia del calendario en los pueblos mayas y aztecas era vital y fueron una inspiración para muchos otros pueblos. Y para que nos cuenten un poquito más sobre todo esto, tenemos una invitada muy especial. Le vamos a hacer unas preguntas que nos ayudan a entender esta relación que viene desde la antigüedad. Hola chicos y chicas, mi nombre es Laura Sánchez y soy profesora de Historia de América en la Universidad de Buenos Aires. ¿Podemos decir que el tiempo, el arte y la vida eran fundamentales para los mayas y los aztecas? El tiempo estaba muy relacionado con el arte de los mayas y de los aztecas y con sus concepciones de la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de los aztecas, uno de los calendarios que utilizaban, que se llama Tonalpohualli, era un calendario que se consideraba sagrado y que se consideraba que tenía influencias de los dioses y que cada día tenía un nombre específico y una influencia específica en la vida de las personas. Entonces, cuando nacían los niños, se buscaba conocer cuál era el día y qué factores o qué elementos podían influir en la vida de ese niño según el momento en el que nació. Había otros calendarios también entre los aztecas y entre los mayas y se contaban tantos ciclos de 260 días como de 365 y muchas de las fechas que quedaban a partir de estos calendarios se grababan o se representaban mediante lo que nosotros consideramos arte. Pero en realidad era todo parte de la misma vida cotidiana de estas personas que tenían contacto con estas fechas y con los distintos jeroglíficos que significaban cada día en las obras de arte con las que tenían acceso cotidiano, especialmente los gobernantes y las personas más poderosas de esas sociedades, tanto de los mayas como de los aztecas. ¿Se considera a estos calendarios parte de su arte? Si bien no podemos decir que hay una obra de arte específica que es el calendario de los mayas o el calendario de los aztecas, podemos decir que estas formas de representar el tiempo eran parte de su arte justamente porque hay muchos monumentos en piedra o muchos códices que eran como libros pintados que incluyen, eran como libros pero con un formato distinto, como si fuera un acordeón. Y ahí aparecen muchas representaciones que nosotros podríamos considerar artísticas, justamente con los jeroglíficos de los nombres de cada uno de estos días, con los nombres de los dioses que estaban vinculados, con los nombres de lo que podríamos llamar nosotros meses, que son las agrupaciones de muchos días que venían todos juntos, que no eran de la misma cantidad de días que los nuestros, sino que eran de menos días, y de 20 días, perdón. Y sí, podemos considerar dentro de todo lo que es el arte o la producción visual de los mayas y los aztecas a las formas que tenían de representar estas fechas. ¿Existían otras formas artísticas de representar el tiempo? Entre otras formas artísticas de representar el tiempo, podemos pensar en
en formas no visuales o que no llegaron hasta nosotros, pero que seguramente existieron en su época, como pueden ser la música o los rituales. De hecho, muchos de estos calendarios se utilizaban justamente para saber en qué momentos específicos había que hacer ciertos rituales. En algunos casos, los conquistadores y los religiosos europeos que dejaron por escrito su conocimiento de lo que estaban viendo entre los aztecas, dejaron justamente registro de cómo eran estos rituales y que muchas veces estaban vinculados con momentos específicos en el tiempo y guiados por el calendario. Pero no podemos considerar que esos registros eran justamente producidos artísticamente por los aztecas, sino justamente por los conquistadores o por los europeos que vinieron después. Pero ahí tenemos que pensar en el sonido, en los olores, las comidas, la música y todo lo que acompañaba a estos rituales, que eran muy importantes para pensar los cambios en el tiempo, ¿no? Incluso podemos pensar en todas las fiestas y las celebraciones con las que nosotros mismos conmemoramos distintos momentos en el tiempo y pensar que estas prácticas también existían entre los pueblos precolombinos. ¿De qué forma nos ayuda la historia del arte para entender esta relación? Bien, la historia del arte nos puede ayudar para entender la relación que existe entre las sociedades antiguas, el tiempo, las formas de vida, los rituales, etcétera, porque en realidad nosotros ahora pensamos el arte como algo separado, digamos, un ámbito distinto donde hay personas específicas que se dedican a estudiarlo con cierta formación y cierto conocimiento muy puntual, pero en realidad eran prácticas que estaban muy relacionadas. No podemos pensar la escritura, el calendario y el arte como cosas separadas, sino como parte de una forma que tenían muy completa de vivir estas culturas. Tenemos mucho para pensar, agradecemos su presencia y que nos haya brindado su tiempo y su conocimiento. Cuando algo nos gusta mucho, le dedicamos tiempo de nuestras vidas. Y destinar el tiempo en eso nos da placer y disfrute. Porque es tiempo usado en algo que nos hace bien. ¿Qué ocurre si algo nos gusta de forma exagerada? ¿Existe la posibilidad de que regulemos mal el uso del tiempo? ¿Qué pasa si esa forma de hacer algo y el uso excesivo de tiempo en eso nos hace daño? Esta es la historia de un fanático que no supo muy bien cómo ordenar su tiempo en eso que le gustaba tanto hacer. Se llama fanático catódico. El coronel Carlos Gardela tenía devoción por las telenovelas. Después del mediodía y hasta la tardecita, su cabeza se inundaba de hermanos mellizos, padres equivocados, esposas infieles y galanes con peinados raros. No le importaba que se burlaran de él en el regimiento, no le importaba que su país entrara en guerra, ni siquiera le importó cuando lo echaron. Solo le importaba el casamiento prohibido de la chica pobre con el chico rico. Lo irritaban profundamente los exagerados villanos a los cachetazos contra el mundo. Lo emocionaban hasta las lágrimas las escenas de besos postergados y los desencuentros por un pelo. Se mordía las uñas cuando descubrían a los amantes en plena pasión. Gardela pasaba las 24 horas frente al televisor, mientras comía, mientras desayunaba, mientras dormía y mientras se bañaba. El coronel solo miraba novelas, atrapado entre historias retorcidas y actores gritones. Así pasaron los días, pasaron los meses y pasaron los años. Cuando finalmente fueron a buscarlo, ya era demasiado tarde. Hacía mucho tiempo que la televisión se sentaba a mirarlo a él.
La semana pasada les propusimos que tomaran apuntes durante nuestros encuentros para registrar los conocimientos, inquietudes, intereses, para seguir así estudiando. La toma de apuntes es una parte muy importante del estudio, de su formación, del rol de estudiantes. Esta construcción incluye muchos otros aspectos que ustedes, chicos y chicas, van moldeando a medida que avanzan en la escolaridad. Incluso los adultos y adultas seguimos perfeccionando nuestra forma de ser estudiantes a medida que pasa el tiempo y transitamos diferentes experiencias. Un aspecto fundamental de esta construcción es aprender a organizarse, a lograr una buena gestión de tiempos en relación a la cantidad de tareas por hacer, a los compromisos escolares. Esto significa que cada uno de nosotros desde nuestro lugar puede organizar su tiempo. Claro, así es. Y no es lo mismo planificar el estudio para un examen que preparar un trabajo práctico, realizar una investigación, hacer una tarea, si cualquiera de estas cosas es individual o en grupo. Este manejo de los tiempos, de la previsión y anticipación de tareas por hacer está íntimamente relacionado con conocerse cada uno y cada una de ustedes un poco más en relación a qué les lleva más tiempo. Claro, por ejemplo, saber que la materia que no les interesa tanto les requiere más dedicación. A ver, cuál resuelve más rápidamente, cuánto tiempo pueden destinar para estudiar, cuándo necesitan hacer un recreo para distraerse, comer algo. Pueden hacerse estas preguntas, registrar las respuestas, les permitirá conocerse más como estudiantes y poder ser cada vez más eficientes en el uso del tiempo, y esto, por supuesto, les permitirá organizar mejor el estudio y el acercamiento a los contenidos. Hay muchas herramientas que pueden utilizar para acompañar este proceso. Uso de agenda, tanto en papel como en celular, carteles de organización semanales en la pared o en la heladera, papeles de colores, lista de tareas pendientes. Esa es muy buena, esa la verdad que ayuda. También pueden pedir ayuda a un hermano o hermana mayor, a cualquier adulto que tengan cerca, porque vale la pena, siempre van a querer ayudarlos y siempre sirve pedir ayuda. Esto último es muy importante. Conocerse a ustedes mismos también les va a permitir registrar cuándo necesitan pedir ayuda. Esta ayuda puede llegar en el momento justo, estar ahí para apoyarnos y después construir autonomía a partir de eso. Siempre es importante que esta construcción la hagan en conjunto con la mirada de sus maestros y maestras que pueden acompañar con sugerencias y hacer un seguimiento de sus procesos. El estudio es una forma de aprendizaje que, a diferencia de otras, tiene la particularidad de ser una práctica, un hábito que se incorpora. Que se aprende a través de técnicas, pasos, etapas, recomendaciones para lograr que esa práctica sea estratégica y eficaz. Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, en este caso, adquirir conocimiento de manera eficiente. Es importante sentirse seguro o segura, confiado o confiada de que puedes hacerlo y organizarse. Aquí algunos de esos hábitos. Planificar previamente el estudio. Disponer de un tiempo y un lugar silencioso y ordenado. Contar con el material necesario. Desarrollar una lectura eficiente. Utilizar herramientas como subrayados, resúmenes, fichas, palabras claves, apuntes, esquemas, mapas conceptuales o cuadros. Adquirir una idea general del contenido. Vincular el contenido con otros saberes. Organización del tiempo, herramientas y buen clima de estudio. No hay nada que no se pueda estudiar con esos elementos. Maga, ¿qué pasó? ¿Me vine de noche al estudio? Creo que soy sonámbulo, no sé qué está pasando. ¿Dónde está mi almohada? No te preocupes, Luca, no estás sonámbulo. Qué alivio. Tampoco es de noche, pero sirve este ejemplo para entender de qué forma percibimos el tiempo. ¿Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene una forma de medir el tiempo de por sí solo? Así es. ¿Y cómo es eso? A ver, me comí un reloj, tengo un chip mágico. ¿Soy como tipo uno de esos robots de las películas? Algo parecido, podríamos decir. En realidad, el tiempo tiene una relación directa con la luz para nuestro cerebro, que identifica cómo debemos funcionar durante el día y durante la noche. Pero presta atención a cómo lo explica nuestro amigo Diego Golombek, que sabe mucho del tema.
Aquí vienen a parar los tiempos rotos, los que adelantan, los que retrasan, los que no saben qué hora es. Aquí se guarda el tiempo. Pero el tiempo también se guarda en el cerebro. Hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Si mide el tiempo, lo llamaremos reloj, pero si está dentro del cuerpo, será un reloj biológico. O en términos un poquito más técnicos, más difíciles, se trata de los núcleos supraquiasmáticos. ¿Por qué se llaman así? Porque están por encima del quiasma óptico, allí donde se entrecruzan los nervios ópticos. Este reloj biológico le dice al cuerpo que hay que despertarse, que hay que acostarse, que tenemos sueño, a qué hora comer, que suban y bajen las hormonas, que nos cambie el estado de ánimo. Mide las 24 horas del día. En realidad no mide exactamente 24 horas, sino aproximadamente. De ahí el nombre de reloj circadiano, por circa diem, cerca de un día. ¿Cómo? Si no mide 24 horas, entonces habrá que ponerlo en hora, habrá que sincronizarlo. ¿Y quién sincroniza el reloj biológico? La luz. Nuestra rutina, nuestra vida social, los trabajos, las escuelas, las actividades deportivas, todas las formas que organizaban nuestra vida han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. En el tiempo que estamos viviendo, de quedarnos en casa para cuidarnos, los trabajos, la forma de ser escuela, los vínculos empezaron a sostenerse de forma remota a través de la tecnología, diversas aplicaciones, la tele, la radio. Nos encontramos por videollamada, festejamos cumpleaños por Zoom, hacemos compras digitales, tenemos clases por la tele o nuestros maestros y maestras nos llaman por teléfono. El tiempo que destinábamos para caminar hacia la escuela, tomar un colectivo, ya no lo usamos en eso. Las actividades externas y todo aquello que se hacía fuera de nuestra casa se ha modificado. Es cierto que en algunos lugares del país se ha vuelto a clases y también se han retomado algunos trabajos fuera de las casas. Pero si hay algo que trajo la pandemia es una alteración del tiempo y del espacio. ¿Cómo se modificó el tiempo en la pandemia? ¿Nos organizamos de otro modo en esta época? Sin dudas, nos organizamos de otro modo, respondemos a un cambio de rutina. ¿Sentimos distinto el tiempo en pandemia? Hoy aprendimos que para nuestro cerebro, toda modificación externa que altere nuestra vida cotidiana cambia en nosotros la percepción del tiempo. ¿Cómo nos reorganizaremos para volver al esquema de uso de tiempo anterior? Hoy vimos que organizar el tiempo es de mucha utilidad para afrontar mejor todas las tareas. Para este experimento puede ser interesante retomar un tema ya visto la semana pasada. Tomamos como ejemplo el programa sobre novela policial de la semana anterior, donde sugerimos la toma de apuntes. ¿Se acuerdan? ¿Conocen esta técnica? ¿Tienen sus apuntes a mano? Lo que vamos a hacer hoy es un ejemplo de lo que es una red conceptual o mapa conceptual. Es una técnica de estudio, un tipo de gráfico que posibilita sintetizar y organizar el material de estudio. Esto implica organizar esos apuntes. Así es, esta organización que vamos a hacer de la información tiene que incluir conceptos y relaciones que al ensamblarse armen nuevos conceptos. Por ejemplo, venimos hablando de la novela policial, ¿no? La vamos a poner acá. Bien. En este caso que hablamos novela policial, implica que hubiese un... ¡Crimen! Exactamente. Bien. Exactamente. Un crimen y también una resolución. Y a su vez, este crimen genera una intriga, ¿no? Y esta resolución llega a la verdad, implica la llegada a la verdad.
su vez, la novela policial tiene elementos para llegar a esta resolución. Por ejemplo, ¿quién cometió ese crimen? No sabemos quién es, pero sabemos que hay un culpable del crimen. Sacamos una flecha de novela policial a culpable del crimen. ¿Y quién debe llevar a cabo esa investigación? El detective, o sea, yo en este caso, el lado bueno de la ley, como nos dicen. Exactamente. Pongámoslo acá al lado, acá abajo. Perfecto. Dice la tecla con algo. Ambos personajes tienen características y herramientas con las que trabajan. Acá nombramos algunas. El detective, por ejemplo, va a iniciar una búsqueda y a la vez va a utilizar preguntas para llegar a esa verdad. El detective va a iniciar la búsqueda y va a usar preguntas para llegar a esa verdad, ¿no?, que estamos buscando. El culpable del crimen trabaja en el anonimato y genera sospechas. Bien, acá pongamos otra flecha. Como vemos, en esta red conceptual, donde están las flechas y los conceptos, venimos hablando de la novela policial. Entonces, si miramos así a simple vista, podemos entender que la novela policial tiene un crimen, el cual implica intriga, tiene una resolución que implica llegar a la verdad, y a la vez hay un culpable del crimen y un detective. Y cada uno de estos dos personajes tiene sus características. El culpable del crimen trabaja en el anonimato y genera sospechas, y el detective va en búsqueda de la verdad y se hace preguntas para llegar a eso. ¿Bien? Bien. ¿Cómo van entonces con los apuntes? ¿Se dan cuenta de qué manera ayuda esta red conceptual para fijar algunos conocimientos? Estas son herramientas muy valiosas para la construcción de conocimiento y para desarrollar habilidades de pensamiento, porque permiten procesar, organizar y priorizar información. También identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos. El objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. Estas relaciones están marcadas con las flechas. Los conceptos están marcados en cada recuadro o en cajas que a la vez podemos usar colores para diferenciarlos. El objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. ¿Qué les parece? ¿Organiza o no esta técnica? Hoy conocimos la red conceptual. Es una técnica de estudio llamada red conceptual, una especie de mapa que organiza la información. Incluye conceptos y relaciones que al conectarse arman proposiciones. Es una herramienta de mucha utilidad para incorporar conocimiento. Definitivamente estás muy concentrado, Luca, y contame qué te parecieron las adivinanzas. La verdad, muy buenas, Magali. Una manera lúdica de aprender. Y creo que voy a dar la tecla, pero vamos a repasar cuál fue la primera. Decía, para unos soy muy corto, para otros regular, para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. Yo ya la tengo, pero le pregunto primero a los chicos y chicas a ver si la adivinaron. Esa la estuve pensando y no sé si era la vida o el tiempo. ¿El tiempo puede ser? Exactamente, es sobre lo que venimos hablando, el tiempo y cómo organizarlo. Vamos a repasar la segunda. Decía, 12 caballeros nacidos del sol, todos mueren antes de los 32. Ya lo tengo. Los meses. Tomá, la dije. A ver cómo le fue a mis amigos y a mis amigas. Eso me parece que son los meses del año. Los meses. Los meses. Claro, no podían faltar uno de los elementos que forman parte de los calendarios.
Ya conocimos muchas formas de medir el tiempo y de organizarse. Ahora queremos saber qué piensan ustedes, qué imaginan y qué pueden crear a partir de alguno de los temas que tenemos por investigar. ¿Quién está ahí del otro lado? A ver. Hola, soy Luzmía González, tengo 11 años, vivo en Las Marianas, partido Navarro, y estudio en la escuela de Pedro 18, General José San Martín. Me llamo Tiago Benjamín Zarza Fernández, soy de la escuela número 13 Villalía y soy de Sauce Corriente. Me llamo Lucía y voy a la escuela Alfredo Palacios. ¿Cómo te organizás cuando es momento de estudiar? Estudio sola y de noche, leo en voz alta e interpreto lo que digo. Yo me organizo por la materia que más dan y la menor que dan. Y cuando mi mamá me ayuda también para poner los horarios, cuando tengo un horario para hacer, hago, por ejemplo, primero en matemática, después naturales, después lenguaje, y si no me queda tiempo, mañana naturales. O sea, mucho no me organizo, lo único que tengo es como una lista donde voy anotando las tareas, que igual a veces me olvido bastante de actualizarla, pero eso, si no es como que las hago medio al azar. Si no tenés ningún instrumento o herramienta para saber qué hora es, ¿podés darte cuenta? Y si podés, ¿cómo haces? Yo me doy cuenta por la puesta del sol, con el movimiento que aparentemente realiza el sol. Yo creo que sí, por si veo por la ventana como de dónde está el sol, veo si es como el mediodía, está por ahí, las 1, las 2, que va bajando el sol, después tarde y así. No. Necesito un reloj. ¿Qué les sucede cuando se les cambia la rutina en el momento? ¿Pueden adaptarse y organizarse? Un poco me cuesta, pero sí puedo adaptarme y organizarme. Sí, me adapté muy bien a esto, lo de la cuarentena, de pasar desde la escuela de las 8 de la mañana a estar acá en casa. Que antes veía a todos mis compañeros y ahora no. Desde una pantalla ahora. Depende con qué sea. O sea, si es tipo algo... si es algo que quería hacer, tipo lo quería hacer ahí en ese momento, ahí medio que me enoja un poco. Pero, o sea, como que lo puedo hacer en otro momento, no me cambia mucho. Como vimos, la medición y la organización del tiempo ha sido una búsqueda constante del hombre desde la antigüedad. Me siento muy motivado para ponerme a organizar todo, en mi casa, en el trabajo, con el estudio. Tomaría mucho tiempo hacer eso. Voy a ver si lo logro. Sí, seguro que lo vas a lograr. Porque hoy te llevas las herramientas como para hacerlo. Conocimos el cronómetro, el cronógrafo, los calendarios de la cultura maya y azteca. Y también una nueva forma de organizarme en el estudio, la red conceptual. Y creo que me va a resultar muy fácil estudiar desde ahora en adelante. Sin dudas. Tener en cuenta cómo percibimos el tiempo y de acuerdo a eso, organizarnos en la vida cotidiana, sobre todo en estas épocas. Me pareció muy importante cambiar mi tiempo en la almohada por, un poco de ejercicio, un poco de deportes, ¿no? Muy bien, yo ya me ejercité temprano antes de venir. Qué organizada que sos, me encanta. ¿Podré organizarme así en mi vida? Sí, seguro que sí vas a poder. Pero me gusta porque estas preguntas que vos mismo te estás haciendo, se las vamos a trasladar a los chicos y a las chicas para que se queden pensando. ¿Cómo se mide la distancia?